Oiga, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de mitos en las religiones. Ajá. Y no solamente religiones, sino vamos a comenzar a derribar ciertas cosas que uno cree y dice, venga, es que eso es una religión, eso es una no sé qué, sé cuándo. Y pues para eso, en la noche de hoy, por ejemplo, hemos traído a David Sánchez Guerrero, que hace parte... comencemos derribando. La masonería no es una religión, ¿cierto? Hola Panda, buenas noches. Sí, eso es un mito muy común. Digamos, las personas suelen relacionar la masonería con cosas como religión, secta, entre otras cosas, pero no. Hoy justamente vamos a hablar de eso y es un placer para mí regresar aquí a los micrófonos de Olímpica. Bueno, así que ya lo saben los oyentes a través del 320-650-1059 y entre todos los que participen y de paso se vayan registrando, vamos a entregar un mercadazo. ¿Y cuál va a ser el tema? Esas creencias y esos mitos que ustedes han tenido de las religiones. Cuéntenos de pronto eso que le han dicho a ustedes es que tal vez el cristiano, o tal vez el católico, tal vez el mormón, o tal vez el testigo de Jehová no hace o no dice. Lo pueden hacer a través del 320-650-1059, pero hoy vamos a guiarnos un poquitico en el tema de la masonería, porque hay muchas cosas que uno debe derribar y hay creencias que se han establecido. Ya dijimos que la masonería no es una religión, David. Sí. Sí, correcto. Es como una logia o algo así. La masonería realmente es una escuela de pensamiento, es una escuela filosófica, que lo que intenta es a través de símbolos y alegorías, de historias, de leyendas, intentar encontrar explicaciones para la naturaleza y a partir de eso ayudar a las personas a reconstruirse a sí mismas para generar una mejor sociedad. Entonces, digamos, está realmente relacionada con la filosofía, aunque claramente pues tiene connotaciones que podrían verse bastante místicas porque toma sus símbolos de la construcción de las catedrales. Okay. Y como está rodeada de secretos, de misterios y demás, pues ha sido muy mal entendida, digamos, por la sociedad y pues muchos la ven de esa manera. Ok, venga, empecemos contando a los oyentes cuál es el propósito principal de la masonería. Ok, el propósito principal de la masonería es entender la naturaleza, ¿sí? A través de símbolos, pero además es generar un espacio en el que personas que quieren mejorarse a sí mismas lo puedan hacer a través del estudio, el autotrabajo. Y de esa manera encontrar las maneras en que la sociedad pueda ir mejorando, construir la sociedad, digamos, poquito a poquito, con las enseñanzas que ha venido trayendo la masonería por siglos o pues por milenios, depende a quién le pregunte. Sí, claro, no, por siglos y por, digamos que por décadas, porque George Washington era un masón y obviamente siendo presidente de los Estados Unidos, él tenía obviamente como como sus reuniones masónicas, ¿no? Incluso tenía monumentos y toda la vuelta. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, la masonería fue muy importante dentro de la independencia, tanto de América, pues del norte de Estados Unidos, como de Colombia, de toda América del Sur. George Washington fue efectivamente masón y fue de los masones más importantes de su época. Incluso hay detalles como que la primera piedra del Capitolio de Estados Unidos se hizo dentro de una tenida masónica, dentro de una ceremonia masónica. Sí, señor. Incluso cosas como, no sé si has visto toda la conspiración alrededor del billete de Estados Unidos, de $1 con la pirámide, con el ojo. Sí. Eso es un delta masónico, es un símbolo masón que pues realmente nunca estuvo escondido, si te fijas, siempre estuvo muy a la luz. Pero sí, la masonería fue muy importante porque fue el puente por el que las revoluciones pudieron ocurrir, digamos, a nivel tanto social como político. Y la independencia de Estados Unidos es de los más, digamos, de los eventos más importantes dentro de la participación masónica en el mundo. Usted hablaba que obviamente era muy visible lo del tema del billete, el triangulito y no sé qué, pero ¿por qué realmente hay tanto misterio alrededor de la masonería y tanto, no sé si llamarlo ocultismo, no puede, o sea, tanto misterio como alrededor de la masonería? ¿Por qué? Claro. Bueno, lo principal es que la masonería es un sistema iniciático. Entonces, los sistemas iniciáticos vienen existiendo en la humanidad desde muchísimos siglos, incluso milenios, ¿sí? Incluso desde el Egipto antiguo, de la antigua Grecia.
Y la masonería rescata esta forma de enseñanza y de estudio que pasa por un proceso de una iniciación, que es una ceremonia donde un candidato que haya pasado por muchas pruebas puede hacerse un masón. Ajá. Y vas ascendiendo en un sistema de grados, como por ponerlo en palabras como muy simples. Durante ese sistema de grados va adquiriendo conocimientos que pues son secretos, de la misma manera que digamos en una universidad, digamos si tú entras a primer semestre de medicina, pues no accedes a los contenidos de décimo semestre. Entonces en la masonería pasa eso, pero los secretos que se han venido pues conservando de forma simbólica por tanto tiempo, pues llaman mucho la atención, ¿no? O sea, yo siempre digo que cuando la gente ve que a ti te ocultan algo, pues de primerazo lo que piensas es que es algo malo. Sí, y además por su propia naturaleza, digamos ahorita que hablamos de las revoluciones, de las independencias, ha entrado mucho en conflicto con cosas como la Iglesia Católica. Okay. Entonces, cuando mezclamos todo esto y vemos que pues, es una sociedad que es muy antigua, que viene de constructores de catedrales, de templos, que tiene una simbología como muy rica, muy variada, y además pues ha sido como tan satanizada, si quieres ahorita hablemos un poquito de ese tema. Okay. Es normal que la gente piense que se trata de ocultismo, de magia, de brujería, cuando realmente volvemos a lo mismo, es una escuela filosófica, pero es una escuela, digamos, tan importante que permitió que personas como George Washington, que Oscar Wilde, que Mozart, lo usaran para crecer dentro de sus campos en cuanto a conocimiento y para aplicarlo a la sociedad como la conocemos hoy en día. Bueno, Pandita. 10 de la noche, 21 minutos, ya lo saben, ustedes pueden comenzar a opinar a través del Olympic WhatsApp 320-650-1059. Hoy tenemos a David, que es nuestro invitado, y estamos hablando de masonería. Bueno, pregunta, ¿es verdad que para uno ser masón tiene que tener plata? Dentro de los mitos. Eso entraría dentro de los mitos, o sea, hay muchas personas que piensan eso, que digamos solo las personas muy ricas pueden, digamos las personas muy adineradas, pero no, realmente hay un proceso de selección muy fuerte en el que se valoran mucho más otras cosas como el estudio, como la disposición, pero no tienes que ser millonario, lo que sí tienes es que poder pues tener como un trabajo, un sustento, eso sí es completamente necesario, y además pues cierto nivel pues de estudios, sí, en el área que tú lo quieras. Entonces digamos en ese nivel podría decirse que sí hay una especie de restricción, pero pues no como se suele considerar, ¿no? Que solo es como para personas ricas y demás. Bueno, ya lo saben, 320-650-1059 para que nuestros oyentes comiencen a enviarnos esos mitos, esas creencias que tal vez tienen de las diferentes fuentes filosóficas, religiosas que se pueden estar presentando. A veces creemos, hay a veces no creemos. Hay muchos gente mitos que, por ejemplo, no cree en la Virgen. Ajá. Hay seguidores que no creen en el Nuevo Testamento. Sí. Y ustedes nos lo pueden contar al 320-650-1059 y de paso recuerde que van a quedar registrados en nuestro Huracán Millonario Olímpica. 10 de la noche, 23 minutos. Mientras ustedes envían sus relatos, sus opiniones, nosotros estamos conectaditos con Olímpica. Noche de misterio en Olímpica Estéreo. ¡Se metió! 10 de la noche, 34 minutos, 10:34 en esta noche de misterio. Hoy hablando de creencias, de mitos en el tema de las religiones, y los oyentes también opinan a través del Olympic WhatsApp 320-650-1059, o si tienen sus preguntas también las pueden hacer a través de este mismo medio en nuestro Olympic WhatsApp 320-650-1059. Hola, buenas noches. Hola Pandita, ¿qué estoy haciendo? Yo escuchando Olímpica y estoy en este momento en Estados Unidos, y el mito de los mormones es que ellos no pueden tomar café, no pueden tomar licor, y en la religión Testigos de Jehová no pueden tener relaciones sexuales como atracciones hacia la pareja. Ya sabéis, solo lo normal, lo básico. Estoy escuchando Olímpica Estéreo. ¡Se metió! ¿Cómo la ve, David? Pues Panda, yo creo que tú conoces más del tema ahí que yo, porque en lo que hemos hablado lo has explorado un poquito más. Oiga, los mormones, tengo entendido, bueno, en el caso de los mormones, que fue Joseph Smith quien fundó esta religión, él habla que tuvo un encuentro con un ángel y a través del ángel recibió ciertas indicaciones. Eso fue en Estados Unidos. Y uno de los puntos que tiene los mormones es la poligamia. Permite que el hombre tenga 3, 4 esposas. Ok. Es uno de los factores
Y mira que, o sea, bueno, también hay que ver que pues nuestros conceptos de monogamia pues es algo plenamente social, ¿no? Igual sí ha venido de forma religiosa, pero pues también no es ajeno pues a las religiones del mundo que este tipo de formas no monógamas existan. Sí. De hecho, Joseph Smith también es una figura demasiado importante, ¿no? O sea, más que todo porque pues lo que le hace que a priori podría ser como tan difícil de creer, porque claro, él hace estas tablas y después se le pide que las vuelva a hacer y las rehace, pero no son exactamente pues iguales a las previas. Entonces uno diría que justamente eso es una comprobación que pues mintió. Personas dirían eso. Pero aún así, digamos, su sistema doctrinal es, no sé, tan sólido, tan robusto, que el mormonismo ha crecido de una manera increíble. Incluso creo que actualmente pues es adquirido con mucha relevancia en Latinoamérica, ¿no? Que uno pensaría que pues en un mundo que de pronto ha optado por formas más agnósticas o incluso ateas, pues ese tipo de cosas no pasarían, pero pues es un caso muy curioso. Cuando hablamos, por ejemplo, de reptilianos, porque estamos hablando también de las creencias que tienen las personas, y todas las personas tienen la libertad de creer en lo que quieran. Unos creerán en Dios, otros creen en los santos, en la Virgen, otros creen en el budismo, otros tienen la inclinación por reptilianos. Lo que son reptilianos, ¿son algún tipo de en qué creen, en qué se basan? Pues bueno, eso también es súper arraigado más como a teorías de conspiración y demás, pero todo eso se va como mucho a la idea de los Anunnakis, ¿no? En la mitología sumeria se refieren mucho a estos seres previos que llegaron del cielo, que pues hoy en día lo podríamos interpretar como que vienen del espacio, y son los que crean de manera muy artificial a la humanidad, cosa que de hecho se comparte con muchos otros mitos de creación, ¿no? También pues en el mismo judeocristianismo la humanidad pues es como un producto casi que artificial hecho por Dios, pero lo importante en estas formas, digamos, de reinterpretación de los mitos sumerios, lo ligan mucho como estos seres que eran reptiles que venían desde afuera, y después pues aparecen muchas, más que todo lo que te digo, teorías de conspiración que lo ligan a seres que potencialmente podrían estar controlando el mundo, además, digamos, desde esferas pues muy altas de poder. Esos reptilianos los podemos relacionar a una serie de los años 90 que se llamaba La Batalla Final. Yo pienso lo mismo, o sea, la verdad es que mucho de esto viene justamente de libros que aparecen muy contemporáneos a eso, o sea, no son, digamos, teorías tan ultra mega antiguas, y cuando vemos justamente lo que tú dices con B, y que después tuvo un remake bastante bueno, como a principios de los 2000, pues tomaba mucho esta idea y la llevaba al extremo, ¿no? Pero muchas de las ideas que la gente tiene como esos seres extraterrestres que son reptiles, pero que toman apariencias humanas, como disfraces humanos, yo también lo ligaría mucho a eso, mucho más a la ciencia ficción moderna que a realmente conocimientos súper antiguos. Ok, Clara Tovar, nuestra oyente, nos está escribiendo y dice: lo interesante de la masonería es la promoción de valores como la ética, el conocimiento, la fraternidad y el desarrollo personal. ¿Se basan en eso? Eso es completamente cierto, o sea, más allá de que la simbología alude claramente a cosas un poquito más espirituales y que es un componente también muy importante dentro de la masonería, pero lo que es realmente la orden pues es un sistema de estudio moral y ético. Entonces sí, definitivamente el objetivo principal de la masonería es mejorar a los individuos y a la sociedad a partir de los valores y pues del estudio. Bueno, 10:39, hola, buenas noches. Libre Olímpica, muy buena noche, excelente su programa. Por ejemplo, yo no comparto en la religión católica que en la cuaresma no se pueda comer carne, según la creencia. Yo no veo que tenga que ver la alimentación con la creencia y sobre todo la adoración a Dios. Dios dijo: agradece por lo que tengas para comer y no difames a los demás. Sobre todo el por qué no se pueden casar los curas ni las monjas. Es una creencia, si eso es una necesidad que todo organismo y el cuerpo necesita. Todo ser humano, sea animal, sea ave, sea persona, necesita el sexo. Entonces, ¿por qué no se puede? Olímpica se metió.
Bueno, ahí está hablando Ajá. y verdad. Contundente. De la religión, oiga, es verdad. Sí, sí. Muchas veces, y solamente pasa, creo que es en la religión católica romana. Católica romana, porque los anglicanos se pueden casar. Sí. Sí, exacto. Sí, como el obispo Cristian. Sí, ese es un gran ejemplo, el obispo Cristian. Además, porque el matrimonio, digamos, de las partes clericales de la iglesia no es algo tan antiguo tampoco. O sea, cuando se funda, digamos, el catolicismo, el final del siglo III, siglo IV, sí existía matrimonio para los clérigos. O sea, incluso los papas y todo tuvieron pues genealogía. Ya mucho más adelante, y eso está mucho más ligado a cosas como la repartición de los tesoros del Vaticano y esto que se empieza a prohibir. Pero claro, digamos en corrientes protestantes, en el luteranismo y todo esto no existe esa prohibición. Bueno, por acá se llama Freija. Dice, hola, yo escucho Olímpica Estéreo, se metió, quiero preguntar cómo inicia la masonería en Colombia. Bueno, la masonería en toda Latinoamérica surge mucho antes de que exista Colombia, ¿no? Como país. Ya existían movimientos revolucionarios que fueron muy importantes, pues la Revolución Francesa, incluso pues la independencia de Estados Unidos, pues también es un momento previo. Sí. Y muchas, digamos, de las partes más educadas de la sociedad de lo que ahora es Colombia empiezan a viajar. Y más que todo en sitios como en Francia y en Inglaterra empiezan a tener contactos con estas logias que no solo están estudiando, digamos, la naturaleza, sino que además ya están proponiendo cosas como la democracia moderna, como la separación del Estado y la Iglesia. Están proponiendo cosas que son demasiado avanzadas para su época, incluso cosas como el mismo lema de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, pues surgen logias masónicas. Entonces todas estas ideas empiezan a permearse, el mismo Bolívar y pues todas las figuras grandes, o Higgins en toda Latinoamérica, empiezan a traer todo esto, se crean las primeras logias. También mucho vino a partir de Cuba. Y diría que la mayor parte es de masonería francesa que empieza a llegar acá, y también de Estados Unidos empiezan a surgir. Pero la masonería en Colombia empieza siendo dependiente de otras, por ejemplo de la Gran Logia de Venezuela en su momento. Es un periodo muy largo, digamos, incluso dentro de la independencia de América, donde ya hay montones de logias en Colombia, antes de que haya una independencia real de la masonería Colombia, digamos, una soberanía como masónica en ese sentido. Pero está muy ligada a la independencia de toda América el hecho que haya llegado la masonería acá. Bueno, pues. Diga, David, regálenlo en las redes sociales. Igual, si ustedes tienen preguntas, si ustedes quieren opinar sobre sus creencias, sobre los mitos de religiones, lo pueden hacer a través del 320-650-1059. Redes sociales, David. Pueden encontrarme en Instagram, donde justamente hablo de masonería y de todo este tipo de cosas, como desmitificando mucho, como @Sintroth, se escribe @SYNTROTH. Y ahí pueden encontrar también los libros que he publicado sobre masonería y como muchos artículos al respecto. Bueno, señor, muchas gracias. 10 en la noche, 44 minutos, 10:44. Recuerden las líneas telefónicas también, 601-526-2602, 601-432-3106. Hoy en la Noche Olímpica, Noche de Misterio. ¡Se metió! ¿Y qué noche de misterio la que tenemos hoy? Nuestros oyentes participando a través de nuestro WhatsApp Olímpica 320-650-1059, 320-650-1059. Hoy tenemos un invitado bien especial, obviamente contándonos acerca de los masones, acerca de lo que hacen. Y se puede decir, se puede preguntar qué tipo de actividades realizan dentro de la logia. Sí, de hecho cualquier pregunta es súper válida. La masonería, como te decía, estudia la naturaleza y al ser a partir de símbolos y de alegorías, y esos símbolos donde se ven representados es en ceremonias. Entonces hay muchas ceremonias que están pensadas justamente para llevar estas enseñanzas que pues son súper antiguas de una manera psicodramática, ¿sí? Entonces el individuo vive esas leyendas que se narran
y esa es la manera en la que enseña la masonería. Ajá. Entonces sí, está es en parte eso y en parte lo que yo siempre llamo un club de lectura secreta, porque realmente lo que se hace en la masonería es más que todo leer, debatir ideas, como exponerlas y pues aprender a través de ese sistema. Es que estaba viendo varios símbolos, usted habla de los símbolos masónicos, bueno, el triángulo que es infaltable, ¿no? Pero hay el compás y la escuadra que se unen formando como un triángulo, ¿no? Sí, hay muchos símbolos universales dentro de la masonería, ¿no? Porque la masonería es muy diversa, hay masonería inglesa, francesa, hay muchas formas diferentes de masonería, pero hay una universalidad en sus símbolos. Y todos como el triángulo. Como el triángulo, como... el triángulo que tiene el ojo en la mitad. Exacto, el delta masónico, el triángulo que tiene el ojo en la mitad, la escuadra, el compás, la regla, el nivel, porque todos estos símbolos vienen de la tradición de los antiguos constructores. De hecho, si te fijas, la palabra masonería es la misma que se usa para los constructores, ¿sí? Un masón es un constructor de la piedra. De constructores templarios, porque dice que el inicio de la masonería fue por ese lado, ¿cierto? Pues eso es bien debatido. De hecho, yo justamente... tengo en Amazon, pueden encontrar un libro que publica al respecto que se llama Masonería Templaria. Eso es súper debatido. La verdad es que la masonería es más antigua que el templarismo en sí mismo. Incluso tenemos documentos recuperados del año 900 después de Cristo y así, que era mientras la masonería estaba en su momento operativo, en el que literal los que trabajaban la piedra, o sea, los constructores, los obreros, se agremiaban y en esos gremios desarrollaron como todos estos sistemas de educación, por decirlo así, educación filosófica. Después llegan otras fuentes, ¿sí? Como lo pueden ser el rosacrucismo, el templarismo, y la masonería bebe mucho de ahí. La cosa con los templarios es que ellos estuvieron mucho en contacto con fuentes de conocimiento que no eran comunes dentro, pues, de su época, más por el catolicismo. Entonces estoy hablando como del Islam. Ellos tomaron muchas enseñanzas de ahí que fueron adoptando. Obviamente eso se ve como algo herético para la época, pero las tradiciones de caballería templaria empiezan a permear, tanto así que hasta la actualidad tenemos dentro de los grados masónicos de varias formas diferentes de masonería, los grados de caballero templario incluso. Por acá dice: hola, buenas noches, ¿cómo se interpreta los símbolos masónicos en el proceso de formación y crecimiento personal de sus miembros? La razón por la que se usan símbolos es porque buscamos la universalidad, ¿sí? Cosa que lo perdemos con el lenguaje. Entonces un símbolo puede tener diversas interpretaciones, distintos niveles de interpretación, y que aún así esos niveles pues mantengan una universalidad independientemente de en qué parte del mundo estás, qué lenguaje hablas o en qué momento de la vida estés o en qué momento de la historia estés incluso. Entonces estos símbolos lo que hacen es tener connotaciones filosóficas, connotaciones morales, incluso astronómicas, que nos hablan de cómo se debe llevar la conducta. Entonces cosas como la escuadra y el compás realmente nos hablan un poquito como de la rectitud de tus actos, de la forma en que los mides, de tu relación entre lo terrenal y lo divino. Todo esto se hace a través de símbolos. Entonces cuando un masón o una persona que explore mucho estos temas, porque también hay muchas otras órdenes que lo hacen, ve esos símbolos, lo que ve realmente es, digamos, un texto, lo que ve son enseñanzas y la manera en la que interactúan esos símbolos. Entonces justamente entenderlos es parte, pues, del proceso de instrucción masónica. Ok, por acá me pregunta Fernando, dice: hola, buenas noches, ¿los masones creen en Dios? Sí, y ese es un punto súper importante. Durante la mayoría de la tradición masónica se pide al candidato que crea, o más bien se le pregunta si cree en un principio creador, ¿sí? Actualmente, pero pues actualmente es como 2-3 siglos, pero pues para el tamaño de la historia masónica eso es muy actual. Sí existen formas de masonería que admiten el ateísmo, pero eso solo es una parte muy chiquitica. En su mayoría, un masón se espera que crea en un principio creador, no necesariamente en el mismo, o sea, no tenemos que creer en el mismo. Puede que alguien venga del catolicismo, del cristianismo, puede ser judío, puede ser del islam, puede ser incluso agnóstico, pero pues debe creer en un principio creador. La mayoría de la masonería sigue funcionando de esa manera. Bueno, 11 de la noche, 6 minutos, hola. Pandita, buenas noches. Un abrazo. Pandita, una pregunta también sobre eso, de religiones y todo eso.
¿Por qué en la iglesia y el Vaticano queda precisamente en Roma, cuando se supone que los romanos y los sacerdotes fueron los que mataron a Jesucristo, lo mandaron a crucificar, cuando todo eso pasó sobre eso, y ahora la ciudad más santa y más devota es Roma, cuando los romanos iban en contra de todas las leyes de Jesucristo y la Biblia y todo? Entonces, eso es una incógnita que uno dice, ¿qué pasó ahí? Mire, lo que pasa es que yo le tengo la respuesta. Resulta que arrancó en Roma, porque ahí precisamente es donde San Pedro, que es el primer papa, él fue martirizado y enterrado en el siglo I. Y obviamente pues la tradición cristiana estableció la sede de la iglesia en la capital del Imperio Romano, considerando pues también su importancia histórica y estratégica, y convirtiendo a la colina vaticana en un lugar sagrado. Es porque ahí precisamente, por eso le dicen el templo de San Pedro, porque ahí falleció San Pedro, fue martirizado, y desde ahí es donde nace la iglesia católica, precisamente desde el fallecimiento de San Pedro. Sí, claro. Entonces, desde ahí surge la iglesia católica, por eso dicen que San Pedro fue el primer papa. Además debemos recordar que no solo San Pedro sufrió Pablo, que no todos fue perseguido. Cada uno de los 12 apóstoles, sí, y bueno, de los discípulos de Jesús fueron perseguidos por diferentes territorios. Ajá, algunos fueron asesinados, obviamente crucificados cabeza abajo, boca abajo. Sí, exactamente. No, boca abajo no, con la cabeza hacia el piso. Entonces, obviamente sufrieron mucho por tratar de construir una nueva religión, y que por supuesto, pues para esa época las religiones ya estaban establecidas. Pues para ellos, en esa época, en el siglo I, ¿no? Claro, y aquí también otro detalle es que incluso en la palabra católico ahí está mucho la respuesta, ¿no? Porque católico lo que significa es universal. Entonces, ajá, cuando el Imperio Romano busca generar como este culto, digamos, más universal, en el que todo el imperio, que es una cosa vastísima, esté, digamos, de acuerdo bajo la misma doctrina, lo que hace es también un sincretismo enorme. Que pues esto ya es siglo IV básicamente, sí, en el que une muchas de esas ideas del cristianismo primitivo con, no sé, cosas del neoplatonismo, o sea, mezcla muchas cosas para generar pues el catolicismo, y todo eso ocurre pues es por lo que tú decías, por la existencia del Imperio Romano. Sí. Entonces, igual, claro, el Imperio Romano no es solo Italia ni Roma, eso era un imperio grande, sí, grandísimo. Creo que Grecia, Macedonia, Grecia, sí, toda esa zona. Claro, el imperio era gigante, y pues lograr, digamos, esta universalidad de credo era un reto gigantesco. Entonces, pues funcionó muy bien en cuanto a que pues el catolicismo es una de las religiones más grandes pues del mundo, pero pues nació justamente por una iniciativa romana, entonces por supuesto que iba a ser pues su centro pues a partir de ahí. De hecho ahí el Vaticano es súper pequeñito, es el país más pequeño del mundo. Exacto, sí, hoy en día es el... De hecho la Basílica de San Pedro fue construida sobre la tumba de San Pedro. Exactamente, sí, eso es cortico, eso sí, uno le da la vuelta en 3 horas. Claro. Y eso es mucho. 11 minutos en esta noche olímpica, vamos avanzando, no lo olviden, 320-650-1059, hablamos de creencias, hablamos de mitos en las religiones. Hoy en la noche olímpica, noche de misterio. ¡Se metió! Yo escucho olímpica a las 11 de la noche, 20 minutos, 11:20, vamos avanzando a esta hora, escuchando la noche olímpica. Bueno, hoy con David, hablando de masonería y también de mitos y leyendas en temas religiosos, porque alrededor de la religión siempre se va a presentar muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes. Cuando hablamos hablamos de masonería, pero también hablamos de Illuminati. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Qué podemos decir que es también una logia, es una corriente, es una religión? Wow, y este tema también me encanta, pero pues precisamente por lo distorsionado que ha estado, ¿no?
La verdad es que los Illuminati existieron, o sea, eso es un hecho histórico, y esos Illuminati, que pues eran los Iluminados de Baviera, eran efectivamente más lo que yo denominaría una orden paramasónica, o sea, eran personas que venían de la masonería y pues hicieron una orden completamente diferente. Lo que a mí me parece es que se exagera un poquito pues su legado histórico y su repercusión histórica, porque más allá de haber hecho un montón de ruido en su momento, pues es una orden que desapareció muy rápidamente. Ahora, también muchas personas, también volviendo un poquito a las teorías de conspiración, pues presumen que esa, digamos, esa organización Illuminati sobrevivió el tiempo y que podría ser como parte como de este sistema como de gobierno por encima del gobierno. Pero pues digamos, si me lo preguntas, yo diría que para explicar cosas como la corrupción, o para explicar cosas como los tráficos de influencias, o como, no sé, lo que vimos como de Epstein, no sé, ese tipo de cosas que hace como una élite en el mundo, ni siquiera necesitas una sociedad secreta, ni necesitas una como una explicación más allá de esos mismos hechos, ¿no? O sea, yo creo que la corrupción existe, definitivamente hay personas que tienen mucho poder y pues son muy malvadas, pero pues que eso sea una orden secreta, pues no lo sé. Y bueno, pues lo cierto es que pues no tiene ninguna relación con la masonería, más allá como de ese contexto histórico que te acabo de dar. Ok, perfecto. 320-650-1059. Si usted tiene preguntas, si tiene dudas, inquietudes a esta hora, lo pueden hacer escuchando Olímpica Estéreo. Me están reportando esta hora un accidente, los reporteros Olímpica, en la localidad de Kennedy. Si tiene más información sobre el hecho o tiene datos de lo que está sucediendo en ese punto, lo pueden enviar al 320-650-1059. 320-650-1059, escuchando Olímpica Estéreo. Por acá, hola, buenas noches. Tenía que decir la movilidad de más o menos las 5 o 6 de la tarde. Está todavía un poco. ¿Es esta? Pero más parceros, Javier. Bueno, no le entendí, vecina. Estamos hablando de otro tema. 320-650-1059. Por acá están preguntando, bueno, ¿cuáles son los grados que existen en la masonería? Ok, la masonería, volvemos a lo mismo, la masonería es muy diversa. Entonces, universalmente se compone de 3 grados simbólicos que son pues el corazón de la masonería, ¿no? Que son los grados de aprendiz, de compañero y de maestro. Esos 3 grados existen en todas las formas de masonería. Más allá de eso, hay otros grados superiores, que es lo que nosotros denominamos ritos, ¿no? Que ya son como especializaciones del grado de maestro. Entonces, digamos, en el rito escocés antiguo y aceptado, que es de los más prevalentes, pues más que todo como en Colombia y en Latinoamérica, es un sistema de 33 grados. Por eso es como tan usual cuando escuchamos que, no sé, que X persona es un masón grado 33. Pero realmente no es la única forma, y también hay otras formas de masonería que tienen menos grados o más grados. O sea, si vamos a ver, incluso la masonería egipcia tiene 99 grados, entonces eso sí ya es mucho más diverso. Pero los 3 grados simbólicos, aprendiz, compañero y maestro, son universales para toda forma de masonería. Ok. ¿Hay mujeres masonas? Esa pregunta también me encanta. Sí hay mujeres masonas, aunque dentro de la misma masonería muchas veces eso se niegue. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, que hay muchas formas, la masonería ha evolucionado, digamos, en muchas ramas. Entonces, lo que es en la masonería inglesa, existe pues un sistema de reglamento, que son las constituciones de Anderson, que establecen unos landmarks, establecen como unas leyes a seguir, y ahí es donde no se permite que haya mujeres masonas, pero eso solo aplica para la masonería inglesa muy específicamente. Pero históricamente sabemos que desde los gremios medievales más antiguos existían mujeres masonas y lo siguen existiendo. De hecho, dentro de la masonería francesa, por ejemplo, hay muchísimas logias mixtas, logias femeninas. En la masonería egipcia, nuevo que ahorita mencioné, es predominantemente mixta, y lo mismo, hay logias femeninas completamente, logias masculinas. Entonces sí, o sea, si una mujer quiere ser masona, hay montones de opciones que de pronto no hacen parte pues de la regularidad inglesa, pero pues son igual de grandes, y pues en el mundo
siempre van a encontrar como las formas y pues eso es lo que quieren hacer. Bueno, ¿por qué la masonería ha mantenido un carácter reservado a lo largo de la historia y cómo ese misterio ha influido en la percepción de la sociedad y de que la sociedad tiene en ella? Bueno, la forma en la que la masonería trabaja es justamente como no solo estudiando el mundo y estudiando como el universo, sino preservando todos estos secretos como lo hablamos hace un ratico. Entonces, por esa misma naturaleza de la preservación, pues genera muchas inquietudes, ¿no? Eso yo lo entiendo y visto desde afuera, por supuesto que se ve, no sé, se ve sospechoso. Pero pues la verdad es que todos esos secretos son justamente de carácter filosófico. Ahora, ahorita se acuerdan cuando hablamos un poquito de las revoluciones y cómo fue la masonería muy importante en la Revolución Francesa y en la Independencia. Y todo ese tipo de actos revolucionarios iban directamente en contra de los intereses del Vaticano. Entonces hay un punto en el que un papa, Clemente, él lo que hace es emite una bula papal en la que excomulga a todos los masones, y dentro de la misma bula papal él explica que sus razones van ligadas a que, por ejemplo, una persona de cualquier religión puede ser masona, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas no le gustan al Vaticano en ese momento, y además pues su implicación en las revoluciones y en actos pues de desobediencia civil, además pues en una época en la que el principal aliado pues de las coronas, tanto pues la corona inglesa y la corona española, pues era la misma Iglesia Católica, ¿no? Entonces, claro, a partir de que se emite una bula papal con excomunión, pues eso hace que la gente pues imagine lo peor, ¿no? Y que imagine que es una cosa como súper satánica y demoníaca, pero pues nada cercano a eso, la verdad. Es más como de percepción, y pues que existió ese choque muy continuo contra el catolicismo, pero pues no por razones religiosas ni nada, sino más por razones sociales y políticas. ¿Y aún sigue existiendo ese choque entre la religión católica y...? Sí, esa bula fue ratificada 2 veces, entonces podría decirse que sí. Lo que pasa es que la sociedad actualmente ha evolucionado mucho con respecto a este tipo de cosas. Ahora hay mucha más apertura, entonces digamos, no es como un tema común, por decirlo así. No es como que la iglesia se la pase como hablando de la masonería y viceversa. Fue más un producto de su época, fue un producto como de las revoluciones y demás. Pero pues hasta ahora tampoco ha ocurrido lo opuesto. O sea, no ha ocurrido como que la iglesia se retracte al respecto, no. De lo que te digo, fue ratificada 2 veces, ninguna como particularmente hace poco tiempo. Sí. Pero pues sí existe mucho recelo, aunque pues si somos honestos, la mayoría de masones son pues católicos o cristianos, entonces... Sí, ok. Sí. Bueno. A las 11:28 minutos, seguimos a esta hora compartiendo con nuestros oyentes a través de nuestro WhatsApp Olímpica 320-650-1059. En Bogotá, ¿en qué parte se reúnen los masones? ¿O tienen como una congregación, una reunión especial, así como en las iglesias? Sí, por supuesto. O sea, la masonería se practica dentro de logias que se agrupan en grandes logias. Como hablábamos hace un momentico, la masonería en su diversidad tiene muchas ramas. Entonces, por ejemplo, la Gran Logia de Colombia, que se encuentra en el centro de Bogotá, pues tiene jurisdicción sobre gran parte de Colombia en lo que es la masonería inglesa. Pero también tenemos aquí en Bogotá mismo la Gran Logia Central de Colombia, que va también por un lado más francés. Tenemos el Gran Oriente de Colombia, que viene del Gran Oriente de Francia. Tenemos la Confederación Internacional del Derecho Humano, que también es una forma mixta de masonería y completamente filosófica. Y además tenemos la masonería egipcia, del rito antiguo y primitivo de Memphis Misraim. Todas ellas tienen como sus sedes. Entonces, dependiendo mucho de lo que la gente busca, de como el sabor de masonería que quiere, porque cada rama es muy distinta entre sí, va a encontrarlo, pero por supuesto que hay montones de sedes, pues tanto en Bogotá como en todo el país. Bueno, 11:30 minutos, vamos avanzando en esta noche olímpica, ya venimos a la parte final. Noche de misterio en Olímpica Estéreo. ¡Se metió! 11:39 minutos, 11:39. Yo escucho Olímpica, por acá más preguntas que tienen los oyentes. ¿Por qué la masonería ha mantenido un carácter reservado a lo largo de la historia? Y cómo ese misterio... no, espera, ese no era, ese está. ¿Hasta qué punto la pertenencia a la masonería puede entrar en conflicto con la vivencia plena de la fe y los sacramentos de la Iglesia Católica?
hasta ningún punto. Como les comentaba, la excomunión que ocurrió pues hace ya muchísimo tiempo obedecía más como el carácter digamos libertario de la masonería. Pero no, la masonería es una escuela filosófica, de nuevo, o sea, no se mete en las creencias de las personas y de hecho no es dogmática. Entonces una persona puede pertenecer a cualquier religión o a ninguna y ser masón sin que haya ningún problema. Lo importante que tú decías era que no debe tener, o sea, como algo oscuro, ¿sí? Sí, bueno, cuando hablamos de que debe creer en un principio creador, que digamos es la forma en la que usualmente nos referiríamos a Dios, lo importante es que no puede ser algo negativo. O sea, uno puede, no sé, ser musulmán y ser masón, uno puede ser cristiano y ser masón. Lo que no puede es ser satánico y ser masón, por ejemplo. Ok. No combina. Sí, no combina, más que todo porque pues lo que busca justamente la masonería es pues perfeccionamiento y un sistema moral. Entonces, si es cualquier tipo de deidad que atente, digamos, contra ese tipo de cosas, o contra la sociedad, o contra la vida, es algo que pues la masonería no cuadra con eso. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué estoy haciendo yo? Escuchando Olympic Stereo, se metió. Viendo, reportando la movilidad por acá, por Bosa, donde la gente goza. Muy solo, están solas las calles, solitas las calles. Bueno, señores, un inconveniente ahí que tenemos todas las tardes, todos los días, todas las noches. A ver. No sé si ya lo han reportado o no lo han reportado. Vamos a pedir una colaboración ahí al alcalde y a las unidades de tránsito. Pedirles que nos hagan el favor y nos colaboren ahí con el rombo y en la rotonda ahí de la avenida Villavicencio con autopista, que eso es imposible pasar a esta hora. Dios mío, a esta hora es imposible pasar porque mucho motero ahorillado ahí, mucho carro particular, hasta taxis también se parquean ahí, ¿no? Y es imposible pasar. Y uno le echa pito a la gente para que se parqueen mejor y se ahorillen mejor. Y no, esos son un poco de groseros, pero cosa berraca, gente grosera, que es lo único que se ve ahí. Entonces, pedirle el favor a las autoridades que por favor colaboren ahí con esa cuestión, porque eso es imposible pasar. Evitar de pronto un accidente un día de estos, que sería lo más probable. Olympic Stereo se metió. Bueno, señor, muchas gracias. 320-650-1059, 320-650-1059, escuchando Olímpica Stereo se metió. Si el conocimiento masónico apunta a la construcción del ser, ¿en qué momento el iniciado deja de buscar verdades afuera y comprende que el verdadero templo que debe edificar es su propia conciencia? Eso me encanta, y yo diría que es en todo momento. Lo que pasa es que entender el universo pues es entendernos a nosotros mismos. De hecho, hay una máxima alquímica, de hecho una de las primeras leyes de la alquimia es justamente que lo que es arriba es abajo como lo que es abajo es arriba. Lo que habla es que el microcosmos y el macrocosmos pues tienen una relación muy estrecha. Y bueno, la masonería bebe muchísimo en muchas de sus corrientes de la alquimia, pero se trata justamente de esto, o sea, entender un poquito la forma en la que funciona el universo es una manera de entendernos a nosotros y viceversa. Entonces el iniciado, su primera labor es trabajar en sí mismo, porque al trabajar en sí mismo es cuando podemos realmente ayudar a la sociedad. Ok. 320-650-1059, escuchando Olímpica y al gremio de la vigilancia, los guardas de seguridad también están conectados con Olímpica Stereo. Pero bueno, a grosso modo, David, recordemos y miremos como los puntos principales de la masonería, pues para dejarle como esa inquietud a nuestros oyentes. Bueno, o sea, por recapitular, la masonería no es una religión, no es una secta y no tiene ningún tipo de pretensión de serlo. No es dogmática y lo que busca es, a partir de la filosofía y del estudio moral, ayudarnos a ser mejores personas, pues a quienes quieran pues aventurarse como iniciarse en ella, y que esas personas a su vez puedan poner su granito de arena en la sociedad. Entonces pues históricamente se logró con, no sé, con las independencias, con las revoluciones, con los derechos humanos, todo ese tipo de cosas, además de en otros como en las artes, por ejemplo el mismo Mozart que ahorita mencioné y Oscar Wilde que también lo mencioné. Entonces en todas las áreas de conocimiento humano, en las áreas de crecimiento de la sociedad, lo que intenta es ayudar a que podamos pues irla mejorando como pasito a pasito, y pues
por razones que pues hemos hablado también un poquito, se ha confundido mucho como con algo oscuro, algo siniestro, no sé, algo como satánico, pero pues más allá de eso, pues esos, digamos, mitos, ¿no? Y por eso también pues me encanta como estar en estos espacios para desmitificar un poquito esas cosas y que las personas que sientan un interés pues puedan de forma más libre acercarse a la masonería si quieren hacerlo, o a fuentes pues como un poquito más confiables, y pues romper un poquito como estas ideas que pues han afectado un poco la percepción que tiene la gente pues de una orden que es eminentemente filosófica. Bueno, David, muchas gracias. A ti muchísimas gracias por el espacio y pues me encanta estar por acá. Ya lo saben, redes sociales donde lo pueden seguir. En Instagram aparezco como @Sintroth, se escribe SYNTROTH, y ahí hablo mucho de masonería. Pueden encontrar pues los libros que he publicado al respecto. Bueno, señores, 11:46 de la noche, avanzamos. Buena música, buena programación en esta noche olímpica.